¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se realiza el transporte en las plantas. Vamos a ver cómo se les ocurre a ustedes que se realiza esto. Con ayuda del floema y del xilema. Con la yuma, el floema y el xilema. Muy bien, Juana Adame y Laura, muy bien. Entonces, las plantas utilizan el floema y el xilema, que son unos tubos que van por toda la planta, ¿cierto? Este árbol que tengo yo aquí atrás está, si nosotros lográramos quitarle la corteza, toda esta estructura que tiene, quedarían los tubos mostrándose y parecerían como unas autopistas subiendo y bajando sustancias. Muy bien, a través de los vasos conductores. Ahora, ¿qué sustancias se transportan por esos vasos conductores? El agua. Savia bruta y savia elaborada. Muy bien, savia bruta y savia elaborada. ¿Quién me contestó? Laura Estepa. Laura Estepa, muy bien. Entonces, Laurita y para todos, las sustancias que circulan son la savia bruta y la savia elaborada. La savia con V, ¿cierto? Porque savia con B es del verbo saber. Aquí estamos hablando de sustancias. Recordemos que es la savia bruta. No me van a decir que es la que no estudió. Bueno. ¿Qué es la savia bruta? Las sustancias que no han sido procesadas. Bueno, a ver, Laura y luego Sebastián. Muy bien. Laura. Las sustancias que no han sido procesadas. Muy bien, las sustancias que no han sido procesadas. Muy bien. Ahora sí, Sebastián. Para que la planta pueda elaborar su alimento. Muy bien. Entonces podemos unirlas. Son las sustancias que no han sido procesadas y que se necesitan para que la planta pueda elaborar su alimento. ¿Listo? Ahí me dieron la respuesta. Bueno, esa savia bruta son las sustancias que se requieren para hacer el alimento, ¿cierto? ¿Y por dónde entran esas sustancias? ¿Por la raíz? Muy bien, por la raíz. Son tomadas por la raíz de la planta, las toma del suelo, son sustancias disueltas en el suelo, disueltas en agua y están en el suelo, son sales minerales y agua. Esa es la savia bruta. Y debe ser llevada a través del xilema, ¿hasta dónde? Hasta la hoja. Hasta la hoja, muy bien, hasta la hoja, para que allí se realice, ¿qué cosa? La fotosíntesis. La fotosíntesis, muy bien. Entonces, sube los minerales y el agua, sube hasta las hojas. En las hojas se unen con el dióxido de carbono, que es tomado del medio ambiente a través de los estomas, se mezclan con la energía solar y se produce, realizan la fotosíntesis, dando como resultado el alimento, que es la savia elaborada, ¿cierto? Muy bien. El principal alimento que forma es la glucosa, recuerdan, ¿no? Se forma la glucosa y se libera oxígeno. Entonces, se forman estas dos cosas. Y ese alimento elaborado debe ser repartido a todas y cada una de las partes de la planta a través de tubos conductores, que es el floema, ¿cierto? El floema. Y entonces el floema circula en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, porque tiene que llevarle alimento hasta la raíz. O sea, la raíz, las hojas, imagínense transportando el alimento en este árbol que yo tengo aquí en mi cuarto. Entonces, ese árbol debe tener alimento en su raíz, que está muy profunda, y en las hojas, en las ramas, en los tallos, en todos lados. ¿Listo? Bueno, pero ¿será que todas las plantas tienen vasos conductores?
No, y se llaman no vasculares. Muy bien, entonces las plantas que no tienen vasos conductores se denominan plantas no vasculares y o también se les dice plantas briófitas, ¿no? Entonces, Juan Esteban Sanguino, ¿está por ahí? Juan Esteban, está como bravo. Sí, señora, profe. Muñeco, hágame el favor y me empieza a leer aquí. Donde tengo el cursor. Para realizar el proceso de fotosíntesis, las plantas toman agua y nutrientes disueltos en el suelo a través de sus raíces. Estos minerales, junto con el dióxido de carbono asimilado en las hojas, se transforman para obtener el alimento de la planta. Una vez elaborado, este debe ser transportado desde las hojas hasta el resto de la planta. En las plantas la circulación puede ser no vascular o puede involucrar sistemas especializados de conducción. Muy bien, gracias, Juan Esteban. Yo diciéndole Sebastián es Juan Esteban. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Que todo tipo de planta, porque es un ser vivo, realiza circulación, pero lo puede hacer a través directamente de sus células cuando no tienen un sistema de circulación. Y también lo puede hacer, esas plantas ya más avanzadas, lo hacen a través de su sistema de circulación, que son vasos conductores, ¿listo? Entonces, de acuerdo a si tienen o no tienen vasos conductores, las plantas se clasifican en plantas no vasculares y plantas vasculares. Vamos a mirar cómo es la circulación sin vasos conductores en esas plantas que se llaman plantas no vasculares o plantas briófitas, ¿cierto? Entonces, estas plantas son, por ejemplo, los musgos, las hepáticas y los antoceros. Aquí tenemos los dibujitos de las plantas, que son aquellas que tapizan generalmente el suelo de los bosques, de las montañas, de los lugares a orillas de los ríos, de los páramos, etcétera. Pero casi siempre están en el suelo o están unidas a rocas, casi siempre las vemos formando como colchoncitos sobre los cuales van caminando los animales o las personas. Ellas son muy importantes dentro del ecosistema porque son retenedoras de agua. Bueno, esas tres clases de plantas son no vasculares, briófitas, no tienen sistema de conducción, no tienen vasos conductores. Entonces, ¿cómo realizan esa circulación? Lo realizan a través de la membrana celular de cada una de sus células en unión con el medio ambiente y lo realizan por difusión simple a través de toda la superficie. Es decir, que cada una de estas células está realizando difusión para poder entrar las sustancias que requiere. Luego realizan la fotosíntesis y transportan a través de sus células, de una célula a otra, el alimento para que toda la planta se pueda alimentar, ¿sí? En algunos, como los musgos, existen elementos celulares, por ejemplo, vacuolas, que ayudan a transportar las sustancias, ¿listo? Y de esa manera circula la savia bruta y la savia elaborada, porque ellas también hacen fotosíntesis. ¿Está claro? ¿Se fueron? Sí, señora. Ah, no se fueron. Bueno, listo. El otro tipo de plantas, el otro gran tipo de plantas así grandotes, son los dos grandes grupos. Están las plantas que tienen circulación vascular a través de vasos conductores. Entre estas plantas están las que no tienen semilla, por ejemplo, los helechos, que se llaman pteridofitas, y las plantas con semilla, que puede ser la semilla desnuda,
como en los pinos, que no está dentro de un fruto y se llaman gimnospermas, y las plantas que tienen frutos que se llaman angiospermas, ¿cierto? Por ejemplo, el manzano produce un fruto, dentro de ese fruto está la semilla, entonces es una semilla angiosperma, una semilla protegida. En cambio, el pino produce esas conitos que a veces utilizamos para hacer muñequitos. Esas están ahí las semillas, si no están dentro de un fruto, se llaman semillas desnudas. Gimnos quiere decir desnudo. Spermas es semilla. ¿Listo? Bueno, ¿cómo realizan eso? Entonces, a través de tubos de circulación o vasos circulatorios, que son el xilema y el floema. ¿Cómo circula esto para terminar hoy nuestro tema? Entonces, durante esa circulación se llevan a cabo varios procesos. El primero es que la raíz recoge la savia bruta, ¿cierto? Y el segundo es cómo se transporta esa savia bruta a través de toda la planta hasta llegar a las hojas. El tercero es, ya cuando esté elaborada la savia elaborada o el alimento, cómo se transporta a todas las partes de la planta. Y por último, la pérdida de agua que permite el control de la cantidad de agua de la planta. Bueno, vamos a verlo un poco sencillo, porque no es tan sencillo la manera en que la raíz toma el alimento, ¿cierto? Entonces, lo primero es el resto de minerales que están en forma de iones, que son átomos cargados eléctricamente, iones como el potasio, el sodio, el calcio, que se encuentran en el suelo disuelto en agua, entran a través de los pelos absorbentes de la raíz mediante transporte activo, ¿cierto? Tal vez mediante bomas iónicos o tal vez mediante cotransporte. ¿Listo? Entran a las células de los pelos de la raíz. Luego estos pelos, que son semipermeables y están formados por poros, permiten la entrada de agua por ósmosis. Entonces ya los iones con el agua se mezclan y forman la savia bruta. ¿Listo? Las raíces se encargan de absorber agua y sales minerales disueltas del suelo para formar la savia bruta a través de prolongaciones de células epidérmicas que son conocidas como pelos absorbentes. Esa es la manera como se absorbe. Aquí hay un dibujito de cómo entran a través de la membrana celular de cada célula de la raíz. Entran estas sustancias para ser absorbidas por esos pelos de la raíz. Es la primera parte. La segunda, cómo esa savia bruta circula a través del xilema, ¿cierto? ¿Cómo debe llegar hasta arriba? Imagínense en este árbol que yo tengo, cómo llega esa sustancia hasta las últimas raíces, ¿cierto? De un árbol tan alto. Tiene que vencer la fuerza de gravedad, tiene que realizar una tensión superficial para que esa agua forme como una columna de agua y pueda subir. No es tan fácil. La célula hace un proceso químico y físico súper importante. Bueno, otras células del xilema participan en el transporte de la savia bruta hasta las hojas, en donde parte del agua es usada en el proceso de fotosíntesis y la otra pasa y es expulsada a la atmósfera, ¿no? Las células conductoras del xilema son los elementos traqueales, de los que se distinguen dos tipos, las traqueidas y los elementos del vaso. Los dos tipos son células alargadas con paredes lignificadas, es decir, muy gruesas, que participan en el transporte. Entonces aquí vemos cómo van subiendo las sustancias, realizando procesos de adhesión unas con otras para formar literalmente una columna de agua
y de savia bruta que va subiendo. Se dice, algunos biólogos dicen que esa pared de agua es mucho más fuerte que el acero, ¿sí? Se forma una cosa tan resistente para poder subir el agua. ¿Listo? Bueno, esta es la segunda parte. La tercera es cómo se transporta ya la savia elaborada. Llega la savia bruta a las hojas, allí se realiza la fotosíntesis y se elabora el alimento. Pero ese alimento que está en la punta de las hojitas debe ser transportado a todas las partes de la planta. Y eso lo realiza el floema. Se dice que el floema tiene un transporte bidireccional, es decir, hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, hacia todos lados, para poder repartir el alimento. Está formado por tubos cribosos, es decir, que tienen huequitos como un colador para permitir el paso de las sustancias. A través del floema pasa la glucosa y pasa a otros componentes orgánicos. ¿Listo? La savia elaborada, es decir, el producto que sale de la fotosíntesis, formada principalmente por azúcares como la glucosa, llega a cada una de las hojas, al tallo, a la raíz, a través del floema. ¿Listo? Bueno, y la última parte, que es la cuarta, a través de las hojas se expulsa al exterior el exceso de agua a través de los estomas. Recuerdan que los estomas también sirven para que entre el oxígeno y salga el dióxido de carbono, o lo contrario, haya un intercambio de gases, pero también sirve para sacar el exceso de agua que se llama transpiración, ¿cierto? El estoma se cierra o el estoma se abre gracias a unas células que tiene para permitir la entrada de los gases y la salida del exceso de agua. ¿Listo? Ahí tenemos las 4 partes. ¿Listo? Bueno. Listo. Para terminar rápidamente, ustedes me van a contestar si esto que yo estoy diciendo pertenece a la circulación no vascular o a la vascular. ¿Listo? Primera pregunta para Dana Lozano. Típica de plantas grandes como helechos, gimnospermas y angiospermas. Circulación vascular. Circulación vascular. Bueno, aquí hay un errorcito y no suena, pero sí es circulación vascular. ¿Listo? Aquí va. Muy bien. Segundo, no hay presencia de sistema vascular. Para Benji. Circulación no vascular. Circulación no vascular. Muy bien. Para Samuel Puerto, el xilema y el floema permiten el transporte de savia bruta y savia elaborada. Circulación vascular. Circulación vascular. Muy bien. Para Isabela, dime. Es que el profesor dijo que ya tenemos dirección. Ya vamos a terminar un momentico porque va hasta las 12:10 la clase. Entonces, un momentico. El transporte se realiza por difusión simple a través de la superficie. Isabela. Por difusión simple. Circulación vascular. ¿Será? Si no es blanco, es negro. ¿Quién me ayuda ahí rápido que estamos de afán? Circulación no vascular, Laura Cepa. No vascular, muy bien, no vascular. Típica de plantas de tamaño pequeño como musgos y hepáticas. Circulación No vascular. Circulación no vascular. Esta es no vascular, también está aquí como dañadito. Bueno, hay presencia de tejidos conductores. Circulación vascular. Vascular. Santiago Telles. Muy Santiago bien. Estos Telles. dos van aquí. Fin. Vascular, Juan Manuel Adame. Este no quiere entrar, pero está Santiago Telles. listo. Juan Manuel Adame. Dana Lozano. Listo.
Entonces, Santiago Telles. muy bien. Entonces dejamos ahí. Juan Manuel Lame. En la próxima clase, que descansen y que disfruten su dirección. profe. Chao, nos vemos. Chao. Bye. Chao, profe. Bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. No olviden empezar a hacer el trabajo. Chao.